Bueno, emprendedores, estamos con una joven empresaria. Sandra Fuentes no llega ni a los 30 años, está chibola, chiquilla, es pulpina todavía, ¿ah? Y tiene una empresa que asesora en temas de marketing, de mercadeo, de merchandising a empresarios, se llama Amazing Minds, ¿ah? O Amazing Minds, según cómo lo leas, ¿no es cierto? ¿Ah? Los que no explican English es Amazing Minds, Amazing Minds. Sandra, ¿cómo has decidido tú enfocarte en este nicho, que es el nicho del marketing, pero no a las súper grandes empresas, sino, digamos, a empresas medianas que están en crecimiento? Sí, o sea, justamente nosotros tenemos ya años en el mercado, pero nos hemos estado limando un poco más y cada vez fijándonos más en las pymes, ¿no? Porque usualmente las pymes no llegan a hacer de repente un estudio de mercado, Claro. no llegan tampoco a hacer mucha publicidad. ¿Y creen que es caro todo este tema? Claro, o sea, un estudio de mercado puede estar desde mínimo $8.000 hasta $100.000, por ejemplo, un buen estudio de mercado. Entonces, la idea es ayudar a esas pymes para que puedan ir desarrollándose poco a poco, ¿no? Ahora, Sandra, tú en realidad empiezas casi tu labor de consultoría, de asesoría, bien chibola, ¿no? A los 22 años ya estabas 22 ya ayudando. estaba, sí. ¿Cómo así? Cuéntanos un poquito de tu formación. Bueno, yo trabajaba en una empresa que es, ¿puedo decir la empresa? Claro, claro. Que es Neotec Científica. Bueno, ellos me ayudaron bastante en el sentido, bueno, aprendí bastante en el sentido de que tuve que ver muchas empresas a nivel nacional, muchísimas empresas me capacitaban en Argentina para ver lo que es ventas. Para poder atenderlas. Exacto, o sea, a veces tenía que ver un poco lo que es ingeniería, o enseñarles un poco de tecnología de las máquinas de Y son equipo de temas que control. tú no habías estudiado. No, me escapaba en todas las clases, me escapaba Y, de o lo sea, que en era las clases no eras buena en química, en estos temas. química, no te gustaba. física, no. Y jamás creíste que podías asesorar a una empresa. Y cuando te veían asesorar, creían que eras ingeniero química y no habías estudiado nada de eso. El que menos, o sea, me decía colega, ¿no? Me decía, ingeniera Sandra, ingeniera. Incluso a veces los equipos se vendían para áreas de farmacéuticas. Incluso llegaban a decirme doctora. Con la doctora con nuestra colega ha venido, ¿no? Chica, 22 años trabajando por una empresa. Yo siempre digo que trabajar en una buena empresa es una empresa formadora, es algo que te va a ayudar para cuando tengas tus propios clientes. Sí. Entonces, ¿no pensabas en tener tu propia empresa? No, pero ese entonces no, porque estaba todavía Sin embargo, en tu familia joven. han habido muchos emprendedores, sobre todo de tu papá, de tu abuelo, etcétera. Sí, o sea, por ejemplo, uno de ellos que fue el que me, creo que la sangre llamó, fue mi papá, ¿no? O sea, mi padre siempre estuvo, desde que era pequeña, siempre vi que tenía su empresa de artículos deportivos. Y siempre me llamó la atención porque él hacía cosas pioneras, o sea, siempre, justamente por eso es que yo quiero hacer un proyecto pionera. Innovaba, por ejemplo, antes no existía lo que era las medias para los futbolistas, se ponían las medias. Y se caían. Se caían, Claro. tenían que poner una liga, ¿no? Claro, se ponían su liga. Sí. Exacto, entonces él no decía, ¿cómo puedo hacer para solucionar eso? ¿No? O sea, era un campo, porque era el campo de su rubro de él, ¿no? Entonces él agarró y se fue a Checoslovaquia, donde ahí consiguió unas máquinas donde hacían efectivamente la banda de plástico. Exacto, la media. Sandra, tú entonces trabajas como una intraemprendedora, primero en una empresa, ¿y en qué momento se te ocurre esta idea de negocio y cómo le das forma? Bueno, en el sentido de que llegué, a Dios gracias, a venderle a muchas empresas, pero lo más difícil era que teníamos que capacitar, en mi caso yo tenía que capacitar a gente yo tenía 20, 21 años en esa empresa y tenía que capacitar menos, y tenía que capacitar a personas de 40, 50 años, ingenieros realmente de profesión, y eso creo que era lo más difícil, pero aún así pude responder a eso y me autocapacitaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, habían temas que yo tenía que saber más que un ingeniero, porque tenía que mostrarle la nueva tecnología que había salido de equipos de control de calidad, ¿no? Entonces, como poco a poco fui viendo de que sí podía capacitar, no me quedaba atrás, ¿no? Entonces, y me fui haciendo conocida en este medio de las empresas, ya sea Bacus, Ambev, Coca-Cola, las refinerías, Petroperú, o sea, muchísimas empresas que realmente me abrieron las puertas, ¿no? Lo anecdótico fue que justo el ingeniero, y yo le doy muchas gracias a él, que confió en mí, porque desde que yo llegué, yo le dije al ingeniero, al dueño de esta empresa, le dije,
de mí no va a tener absolutamente nada en un año. En un año no vas a ver nada de lo que yo, no voy a tener frutos. Entonces el ingeniero se quedó mirando y me dice, pero ¿cómo? Te voy a mantener un año y te voy a pagar y tú no vas a hacer nada. Digo, déjeme a mí, yo sé por qué se lo digo. O sea, solo confíe en mí y en un año yo le tengo resultados. ¿Por qué? Porque yo estaba segura que siempre, y es más, yo siempre se lo recomiendo también a los microempresarios, de que creo que primero se tiene que cosechar. Claro. Se cosecha y no, se siembra, pero mejor dicho, se siembra y después se recoge todas las cosechas, ¿no? Y te comportas como una intraemprendedora. Es una frase interesante porque además es así, uno tiene que sembrar y no te van a dar frutos de repente los colaboradores inmediatamente. Pero ¿en qué momento es que tú dices ya yo voy a hacer lo mío propio y defines el nicho del tema de marketing? Ya una vez que comencé a ver que podía, como le comentaba, podía dar capacitaciones y justamente es lo que a mí me gusta. Entonces, muchas personas me decían, pero tú tienes la vocación, ¿no? O sea, y decían, no creo. Yo siempre queriendo estar dentro de una empresa, ¿no? Que me contrate. Pero muchas personas me comenzaban a incentivar justamente a eso, a decirme, sí puedes. Si mira lo que haces con una empresa que no estudia, imagínate cómo sería con una empresa propia, ¿no? Entonces, me cerraba a esa idea hasta que ya topé, o sea, ya hice un límite que justo, bueno, pedí mi aumento porque ya logré vender muchísimo en el Perú en general. Entonces, y me autocapacitaba también. Entonces, llegué a sacar órdenes de compra, incluso ya puestas en el mercado. Me acuerdo a SGS que hicieron una venta de un equipo y la llegué a sacar. Entonces dije, bueno, si puedo ya hacer todo esto, pedir un aumento... ¿Por qué no lo hago por mi cuenta? ¿Por qué no lo hago por mi cuenta, ¿no? Y ya tantas personas me animaron que, bueno, hablé con el dueño y le dije que quería ya abrirme, ¿no? Expandirme para poder crecer un poco más, ¿no? Y una persona que en ese entonces iba a ser mi socio, o sea, terminó por poner la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Claro, me dio el impulso para que ya... ¿Qué es lo que hacen ustedes con las empresas? ¿En qué las asesoran? Las asesoramos en todo lo que es ahí justo hay un punto, antes de explicarte, hay un punto que quisiera resaltar, que muchas empresas de marketing, que es lo que a nosotros nos diferencia, piensan que marketing es hacer de repente una publicidad, una campaña, un BTL, un ATL, un cartel que diga marketing o el nombre de... Y con eso creen que es todo. Y con eso creen que ya es marketing, ¿no? Entonces, viendo esa problemática, nosotros lo que quisimos hacer es algo muy distinto, ¿no? Que es justamente mirar el problema que tiene la empresa desde el comienzo y todas sus áreas. ¿Por qué? Porque muchas empresas a veces dicen, de marketing, dicen, ya, yo tengo una campaña, mira, te va a resultar bien, vas a tener tantas personas, ¿no? que te van a ayudar, vas a tener un público, ya sea en redes, ¿no? De 6.000 personas de repente en un día, 6.000 visitantes. Pero ¿qué pasa? Que hacen un proyecto sin saber realmente dónde está el foco infeccioso. Entonces, yo también podría hacer eso. Es más, lo he hecho desde un comienzo cuando no tenía tanta experiencia. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco me di cuenta de que no era ese el problema. El problema es que a veces venía desde gerencia la mala información, a veces venía de administración, a veces de logística, a veces de marketing mismo. Entonces, ahí es donde nosotros nos dimos cuenta de que era necesario hacer un proyecto, que es el proyecto pionero que nosotros tenemos, de hacer un año esta investigación, la cual en los 3 primeros meses hacemos una investigación de todo lo que es la empresa, de todo, o sea, a fondo. Llegamos a tener tanto conocimiento del rubro que llegamos a saber mucho más a veces que el mismo cliente o que la empresa misma. Entonces, el proyecto consiste en meterse a fondo en una empresa para poder realmente asesorarla. Sí, porque justamente te doy el último ejemplo que he tenido de una empresa que es de aceites lubricantes para autos, ¿no? ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, les dimos una campaña, estuvimos en la parte de oficinas administrativas, les hicimos todo un proceso, lo cual resultó muy bueno, porque había muchas debilidades en ese punto, pero ¿dónde estaba el foco? Donde nosotros ni siquiera ni idea teníamos. El foco era que teníamos que ir a la planta, donde se hacía el proceso. Ahí veías. Ahí es donde nos dimos cuenta que realmente el problema no era tanto la parte administrativa, sino era la parte de la producción.
La calidad muy buena, no hablo mal nunca de ninguna empresa porque la calidad realmente era buena, es buena, funciona muy bien en los autos, le da vida al motor, pero el problema es que no había un control de calidad, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, que el color es distinto, la textura es distinta. Con lo cual, un tema de marketing no te va a resolver el problema. Claro, un tema de marketing a simple vista no lo va a resolver. Pero si nosotros entramos a profundidad y podemos dar solución a esos problemas, ya podemos hacer recién ahí una campaña, ¿no? Por ejemplo, hay un pensamiento muy estereotipado que piensan las personas de que haya más viscoso, mejor. Supongamos ese ejemplo de la empresa, ¿no? Pero no es así, porque la viscosidad se nota en temperatura, ¿no? Con una temperatura muy fuerte, con alta temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, recién ahí nosotros podemos ver qué cosa es el problema y cuando ya demos solución a ese problema, decir, ok, vamos a hacer el marketing, la publicidad y todo lo que respecta a la campaña. Para que además no sea un dinero mal gastado. También, exacto. Sandra, nos ha quedado cortísimo el tiempo. Queríamos invitarte para poder también sacarte algunos consejos, pero sabemos lo que hace Amazing Minds. Nos has explicado este proyecto, que es un proyecto de estar con una empresa un año. Y te invitaremos otra vez, pero ya para pedirte consejos específicos de marketing. Sí, claro, no hay problema, con mucho gusto. Quienes quieran comunicarse contigo, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, nosotros nos ubicamos en la Residencial San Felipe. Los números es 304-4046, ¿no? Ese es el directo, o si no pueden ubicarnos en el 262-8523. ¿Y en web, en Facebook? Sí, en el Facebook también estamos como Amazing Minds. Perú, en ese caso, Amazing Minds Perú. Y resolver los problemas. Y los problemas no los resuelve una campaña de marketing si es que no vemos antes las causas. Y además creo que tu ejemplo ha servido de bastante consejo. Nosotros regresamos en un ratito con más aquí para ti, emprendedor, en Somos Empresa.